Marina Cardelli. Ella es expresidenta de la Comisión Cascos Blancos, analista internacional. Marina, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, gracias por atendernos. Marina, esa tregua de la que tanto se habla y de la que tanta contradicción hay, ¿está cerca, está lejos? ¿Usted la ve posible? Y la mayoría de las coberturas de prensa y los análisis que circulan, lo cierto es que no hay ninguna tregua que se esté construyendo realmente. Ya muchas veces Trump ha anunciado cosas que no ocurren y en realidad hay más miedo a que se intensifique el conflicto que otra cosa. Los últimos 2 días, quienes hacen el seguimiento de las negociaciones, Reuters y varios medios internacionales, lo que evalúan después de que tienen algunos testimonios es que está parada la negociación, que nunca terminaron los conflictos, porque como ustedes saben, en el estrecho y en el sur del Líbano los conflictos armados no se detuvieron, no hubo nada que trascendiera tanto, pero siguen los bombardeos de Israel en el sur del Líbano, y Irán sigue sin ceder sus posiciones básicas, Estados Unidos tampoco. Entonces la verdad es que hay más miedo de que esto durante las próximas semanas se reavive y vuelva a intensificarse el conflicto que otra cosa. Marina, para Irán, si atacan el Líbano o atacan Irán es lo mismo, al menos eso es lo que escuché del gobierno iraní, ¿no? Israel dice no, el acuerdo de tregua, si hay tregua es con Irán, no con el Líbano. ¿Es posible consensuar estas posturas diferentes? Y en realidad está claro que Israel no le conviene, o sea, Israel está llevando adelante una estrategia muy propia. De hecho, Estados Unidos, la crítica más importante es que se metió en una estrategia conflictiva que no puede resolver antes de las elecciones por seguir el pedido de Israel. La verdad es que Israel no va a detener su conflicto con Irán, y para Israel Irán no es solamente el país, para Israel Irán es Irán y son sus proxies. Entonces no le parece de ninguna manera, porque además a Netanyahu le conviene mucho que se sostenga este conflicto, porque a diferencia de lo que le está pasando a Trump en su país, el enfrentamiento con Irán tiene mucha legitimidad en el Estado de Israel, porque es efectivamente una amenaza para su existencia, digamos, o está instalado la idea de la amenaza existencial muy masivamente en la población. Entonces tiene legitimidad para, incluso si la negociación depende de eso, Israel interiormente en su país tiene legitimidad para sostener el conflicto hasta el final, en ese sentido. Es decir, que el respaldo... Y por supuesto que Irán, a ver, yo creo que Irán encontró ahí la clave del estrecho de Hormuz, sabe que amenazando el acceso al estrecho tiene una carta de negociación que vale oro. Y por supuesto que en la medida en que Hezbollah siga con su presencia tan masiva al sur del Líbano, lo que negocie el gobierno del Líbano con Estados Unidos o con Israel, que el gobierno del Líbano está intentando negociar un cese al fuego, pero Hezbollah no responde de ninguna manera a eso, y creo que Irán no tiene intenciones de detener el conflicto, a menos que lo más importante para ellos es el tema del desarrollo nuclear, y hasta que eso no pase, no creo que pongan en la carta de negociación la posibilidad de sacar de las negociaciones el tema del Líbano, para nada. Marina, buen día, Daniel Giannini te saluda, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Un placer. Quería preguntarte, ¿Rusia qué ventaja está sacando, digamos, con esta cuestión del estrecho de Hormuz? Porque ayer escuché que Irán le estaba reclamando diciendo, bueno, a ver, vos estás ganando con esto que nos está pasando a nosotros, se está posicionando tu petróleo, estás vendiendo por acá, estás vendiendo por allá, estás haciendo negocio, así que necesitamos que nos apoye. Así lo escuché al pasar en un... Sí, Rusia es uno de los grandes ganadores de este conflicto, porque justamente por 2 razones. Primero, por una razón política y geopolítica, que es que la atención de la guerra de Ucrania se fue, es decir, nadie está viendo más qué es lo que pasa en Ucrania. Sí. Por ende, Rusia tiene muchísimo menos costo
digamos, en relación a seguir con esa estrategia, sí, y además que le está yendo bien en la guerra, digamos. Sí, de hecho creo que se arreglaba ahora, ¿no? Tengo entendido lo de Ucrania y Rusia, de paso, digo, pregunto. Sí, bueno, haber una negociación. todas las mejoras de las condiciones de negociación para Rusia se están dando por eso. Claro. Ucrania no tiene capacidad de sostener eso si no tiene la atención internacional. Sí, sí. Y bueno, entonces está beneficiado desde ese punto de vista. Y el otro gran beneficio es el beneficio económico, porque, por supuesto, todo el petróleo que no puede salir por el estrecho de Hormuz y toda la baja en ventas que tienen los países, digamos, que están afectados por el estrecho, que son en general Arabia Saudita, Qatar, todos los países que tienen la mayor cantidad de exportación, todos esos mercados los puede cubrir Rusia. Y por supuesto que le están ingresando por exportaciones una cantidad muy importante de millones adicionales, sí, ¿no? Israel le pide ayuda, pero a Rusia le conviene, digamos, le conviene mantenerse al margen. O sea que este conflicto ha sido negocio también para un montón, mientras dos se pelean, el resto están de afuera, pero está haciendo una moneda, digamos. Sí, el problema es que otro de los grandes perjudicados y grandes perdedores es China. Entonces China hasta hoy ha seguido su política exterior tradicional, que es no participar de conflictos. China tiene una política de no enfrentamiento y ha intentado mantenerse al margen de este conflicto porque cree que, digamos, que no, en general no participa, pero ya está llegando un momento en el cual está siendo afectada su economía, digamos. China podría tener faltante de petróleo o faltante de digamos, fuentes de energía en el futuro. De hecho, tenía previsto un tipo de crecimiento de su PBI muy alto para los próximos años y en el recálculo de los impactos de la guerra ya bajó como un punto y medio de expectativas. Es decir, a China le está afectando mucho porque un porcentaje muy alto de su energía pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, es uno de los actores más importantes del mundo y de los más afectados por el conflicto, que todavía no levantó la voz y no hizo más que hacer declaraciones, ¿no? Sí participó en algunas negociaciones, no negociaciones del conflicto, pero sí presionando un poco para que se sentaran a negociar los actores, pero más que eso no hizo China, pero es uno de los más afectados. Y con esta situación de Irán y Estados Unidos, que parecen los únicos dos, ¿no? Como se están peleando, porque hay otros que no quieren participar. ¿Vos creés que esto trae algún tipo de militarización en algunos otros países por las dudas de que esto se llegue a agravar o que lo están mirando con cierto crecimiento, un conflicto bélico? Sí, el incremento en el presupuesto destinado a defensa y a la guerra viene desde hace varios años, especialmente desde que inició el conflicto en Ucrania. Ahí ya todos los países de Europa tuvieron un incremento en su presupuesto destinado a seguridad, y desde ahí que se empezó a resquebrajar y a lastimar todo lo que es la estrategia de la OTAN, ¿no? Y ahora, en esta avanzada de Estados Unidos en Irán junto con Israel, eso debilitó muchísimo más todavía la estrategia unitaria de defensa que supuestamente significa la OTAN, porque Europa sostiene mayoritariamente una postura de no participación. No por eso no han incrementado su presupuesto en defensa y digamos, hay un proceso de militarización creciente por los dos conflictos que afectaron centralmente a Europa. O sea, Europa también es uno de los más afectados por esta situación, sobre todo en tema migratorio. O sea, claro, hay muchos procesos, hay mucha migración llegando desde las regiones de conflicto y todo eso va para los países europeos que ya tienen problemas con el tema migratorio. Cuando hay conflicto armado en Medio Oriente, se les incrementa el conflicto a ellos. Entonces hay la situación, o sea, la tensión y los conflictos solo escalan hasta ahora. O sea que tienen conflicto externo e interno, ¿no? Con el tema de la migración, que también es un problema. Me llamaba la atención una cosita, simplemente muy cortito, te digo, así le doy pie acá a Andrea, que quiere preguntar también. España iba a invertir ahora como 40.000 millones de dólares en militarización, justamente. ¿Esto no es un problema también para los países cuando aparecen sus productores, la gente que trabaja la tierra y va por crédito o le pide determinada
dinero para financiar y le dicen que no hay o que, no sé, bueno, no, como en Argentina no hay plata, ¿no? Pero resulta que están gastando en cuestiones bélicas. ¿No es un problema que le suma más a las cuestiones internas de estos países? Sí, todos los países tienen su política interna muy afectada por la guerra. Sin ir más lejos, España está encarando uno de los procesos de enfrentamiento, si se quiere, político más visibles en la Unión Europea contra la estrategia de militarización. Es uno de los únicos que negó la participación, o sea, negó su espacio aéreo para todo lo que tuviera que ver con la planificación de temas de este conflicto a Estados Unidos y a Israel. Entonces España, en esa estrategia, eso no quita que no tenga, por el conflicto armado que crece, plantean la necesidad, incluso, o sea, un gobierno que dice tener en su agenda centralmente los temas sociales, ¿no? Claro. No obstante, invierte porque es una tendencia de toda la región. Entonces también ser el único país que no invierte en defensa, cuando están todos invirtiendo en defensa, también y sobre todo cuando te estás enfrentando con quien manda en la OTAN, de la que sos parte, también entiendo que España debe estar sumándose a la tendencia global de tener capacidad de defensa. Igual, justamente un gobierno socialdemócrata, si vos te vas a Italia, en Italia Meloni también tuvo mucho conflicto interno con esto, porque ella era parte del eje de unidad y de apoyo político a la estrategia de Estados Unidos-Israel, desde que se visibilizó mucho más el tema, el conflicto en Palestina. Ya Meloni tuvo que alejarse un poco de la posición israelí en su país porque eso le creaba mucho conflicto, y ahora con el tema de Irán y con el proceso de militarización también ella está un poco planteando públicamente algunas reservas, porque hay mucho malestar público a participar de la guerra. Entonces, Marina, todos tienen conflictos internos como consecuencia de su posición en este conflicto. Tal cual. Marina, gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias a ustedes.